¿Cómo están? Muy buenas tardes, o cuando quiera, si alguien ve esta clase luego en diferido. Bueno, mi nombre es Sankirtaneshwar Das y Arjuna Saka me invitó a este foro para compartir un poquito de las experiencias que tenemos en lo que es la práctica del Bhakti Yoga. Y bueno, el tema de hoy es Sadhu Sangha, lo que se conoce como asociación espiritual, y yo elegí el tema Sociología de la asociación para charlar hoy. Así que bueno, le agradezco a Arjuna Saka Das por invitarme a este espacio. Lo conozco desde hace muchos años, es un amigo y además un muy buen padre de familia y un buen devoto. Y conozco a algunos de ustedes de Mar del Plata, pero bueno, hace bastante que no voy. Yo estoy radicado ahora en Buenos Aires y también soy padre de familia. Y bueno, estamos intentando. Marianela, bienvenida a la clase de hoy. Liliana también, que se conectó. Hare Krishna. Y como les decía, el tema por el que invitaron, el que estamos viendo este mes, es Sadhu Sangha o la asociación espiritual. Así que le quería agradecer a Arjuna Saka Prabhu, que me invitó a compartir este espacio, y me enteré que hay mucho interés en el yoga en Mar del Plata, en la vida espiritual, así que lo felicito. Según la definición de Platón, son todos filósofos, porque Sócrates y Platón definieron que todo aquel verdadero filósofo es aquel que conoce o investiga quién es uno, cuál es su posición espiritual, estudia el alma, y que también se conoce a sí mismo a través del estudio del alma, y también que cultiva un conocimiento, alimenta el alma con los quehaceres o las necesidades del alma. Se explica en la filosofía del yoga o en la cultura de Oriente que este cuerpo material es como un vehículo o yantra. Sócrates lo veía de una forma un poquito más pesimista, decía que era una cárcel del alma. En algunas partes de las escrituras Vaishnavas de la India encontramos esta definición como que el alma está encerrada o cautiva en un cuerpo material por su libre albedrío, pero también en el Bhagavad Gita, la escritura madre que estamos estudiando, el libro por el cual Mahatma Gandhi ganó la independencia de su país, que tiene tanta sabiduría teórica y práctica, se nos explica también que el cuerpo material en el que habitamos también se denomina yantra, con Y, yantra o yantra. Entonces, yantra, la traducción de la palabra yantra es vehículo, es como un auto, como un automóvil sofisticado. Entonces, es importante también lograr equilibrios en la vida entre la parte espiritual y la parte material. Por eso hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el equilibrio, y que es tan difícil alcanzar, pero bueno, es hacia donde se nos sugiere direccionarnos. Bien, entonces, como Arjuna Saka bien definió la palabra Sangha o Sang, S-A-N-G-H-A o S-A-N-G-H, a veces en sánscrito se puede quitar la vocal final. Él nos explicaba que esa asociación, o con lo que uno se emparenta, nos dio varias definiciones de tipos de asociación, material, espiritual, etc. Y hoy vamos a tratar de abordar cómo debería ser esa asociación. Porque en el mundo material estamos obligados a tener asociaciones
a veces por karma, la familia, a veces también por necesidad laboral, a veces por entorno social, a veces por amigos, a veces por diferentes vínculos que formamos cuando vamos a estudiar. Tenemos diferentes tipos de asociaciones. La asociación espiritual es muy importante porque es lo que nos ayuda a equilibrar, a cultivar la bondad y a evolucionar espiritualmente. Por eso Sócrates hablaba de que uno tiene el libre albedrío de poder evolucionar o purificar su alma o su conciencia o embrutecerla. Todo el Bhagavad Gita habla de esto, la posibilidad o el libre albedrío de purificar o limpiar o evolucionar la conciencia o embrutecerla. Por eso en el Bhagavad Gita hay todo un capítulo que explica las tres modalidades o las tres energías del mundo material: bondad, pasión e ignorancia. Y yo les explico a mis alumnos de Hatha Yoga que es muy importante diferenciar los conceptos que traemos arraigados por un tema sociocultural, porque la definición que se da de pasión, por ejemplo, de humildad en Oriente o en las escrituras Vaishnavas o en la filosofía del yoga, es bastante a veces diferente de lo que nosotros aprendimos o se nos enseñó en Occidente. Por ejemplo, humildad en Occidente se define como sinónimo de pobreza muchas veces. Asesinaron a un policía en un barrio humilde. Pero por ahí la persona que asesinó al policía o el barrio mayormente en el que sucedía eso no estaba plagado de gente humilde, o sí. Pero se lo traduce a veces humildad como pobreza. Pero señor Chaitanya el otro día, o mejor dicho, hace unas semanas, Arjuna Saka hablaba del Shishastakam, de las oraciones o de las poesías que Chaitanya Mahaprabhu nos legó, y una de ellas es el mantra de la humildad o la fórmula para practicar humildad, donde Trinada Pisu Nichenada todos los conocen. Para aquellos que no lo conocen, este mantra es tan importante que se nos recomienda a los practicantes del yoga de cualquier rama colgando, ¿no? Que lo llevemos colgado al cuello. Es decir, que uno no debería nunca olvidar, porque también en el Bhagavad Gita, capítulo 13, texto 8, cuando se explica los 20 procesos para llegar al mundo espiritual, justamente el primero que se menciona es Amanituam, la humildad. Como la definición del Shishastaka es considerarse bajo ante Dios como la hojarasca de la calle, ser tolerante como un árbol, está desprovisto de todo sentimiento de orgullo, vanidad, creérsela, y al mismo tiempo estar dispuesto a ofrecer pleno respeto a los demás sin esperar ninguna recompensa a cambio. Es un poquito el concepto mucho más global, mucho más profundo de humildad. Ojo, para no malinterpretar lo que estoy diciendo, no decimos que una persona pobre no pueda ser humilde, obviamente que sí. El status quo o la relación socioeconómica de la persona no es un impedimento para la práctica de la humildad, que es una cualidad divina. Pero así como la humildad, tenemos preconceptos o preenseñanzas que lo relacionamos con la pobreza, en realidad la práctica de la humildad y la definición de humildad en las escrituras Vaishnavas o védicas o en la cultura de Oriente es mucho más profunda y mucho más amplia. De la misma manera, pasión. Cuando hay un test psicológico que cuando se nos dice una palabra tenemos que asociar inmediatamente lo primero que se nos viene a la mente. Entonces a veces uno cuando escucha la palabra pasión, especialmente los que estamos en un cuerpo masculino, decimos, bueno, la pasión por el fútbol, gente en la cancha con mucha pasión gritando, etc. Pero la pasión es una energía que engloba mucho más que una pasión por un deporte o por una ganas o una devoción por un deporte. Es una energía que abarca mucho más cosas. Entonces, esto está explicado en el capítulo 14, en el capítulo 18, en varios capítulos del Bhagavad Gita. Entonces, las modalidades, o sea, estas energías, a todos nos afectan.
es una cualidad concomitante de este mundo. Nosotros por libre albedrío, por karma o por ley de karma, estamos aquí disfrutando y padeciendo de diferentes situaciones que hemos generado en el pasado y de esa manera emergen y las vamos viviendo, disfrutando o padeciendo en el presente. Ahora, el tema de la asociación, cuando hablamos de la asociación, y Arjuna Saka explicó esto, también estas energías, nos asociamos con estas energías o nos vinculamos de acuerdo a lo que hacemos, a lo que comemos, a con quién estamos, etc. Estas energías, junto con los tres factores de este mundo material, vieron que muchas imágenes de la India aparecen devas o semidioses con un tridente. Y eso no significa que son representantes de Lucifer o de Satanás, que nos están esperando para... Pero de una manera Durga, o la energía material, también se la representa muchas veces con un tridente, o el señor Shiva, el destructor del universo, un gran devoto de Vishnu, de Dios. Se lo representan o aparecen con un tridente. Ese tridente tiene 3 puntas y es el recordatorio que en este mundo material vamos a ser pinchados por 3 clases de sufrimientos, todos, absolutamente todos, e inclusive los devas, los semidioses. Gente más elevada materialmente que nosotros. De esa manera, estos 3 sufrimientos son, ya lo estudiamos, los que vienen del propio cuerpo, enfermedades, problemas psicológicos como depresión, problemas que vienen ese es uno, por terceros, vecinos, personas que en la calle nos agreden, etc. Y el tercero sería por cataclismos naturales, demasiada sequía, demasiada inundación, calor, frío, etc. Esos 3 sufrimientos a todos nos aquejan, todos somos afectados por estos 3 sufrimientos, como así también los 4 del cuerpo, nacimiento, muerte, vejez y enfermedad. Así que todos somos afectados y como dice el Bhagavad Gita, todos tenemos por definición de materialismo, la enfermedad de materialismo que llevamos. Y materialista no significa únicamente ser una persona codiciosa o que está acumulando dinero, sino también es un concepto más amplio. Materialismo es una enfermedad que todos padecemos en diferentes porcentajes con respecto a las cualidades que embrutecen el alma. Envidia, ira, estrés inclusive. Perdón, disculpen. Hola. Hola. Esperen. A ver. Estoy en una clase en vivo en Mar del Plata, después no puedo hablar en este momento. Perdón, se entró una llamada en la transmisión. Como le decía, estas 3 energías de la modalidad de naturaleza material, tenemos un diferente porcentaje de estas energías imbuidas en nosotros mismos. Y también tenemos diferentes grados de envidia, diferentes grados de ansiedad, diferentes grados de rencor, diferentes grados de malas cualidades, que es un síntoma que el alma todavía no está 100% pura con respecto a su conciencia. Entonces el proceso de Bhakti Yoga nos ayuda justamente a limpiar nuestra conciencia y evolucionar. Con respecto al tema propiamente dicho de la asociación, debemos entender que hay un denominador común para que tengamos siempre en cuenta la asociación y también la práctica de la vida espiritual, que se explica en el capítulo 5 del Bhagavad Gita, en el texto 18, luego se va a ampliar en el capítulo 6, en los textos 9, y luego se va a también seguir definiendo esto como un denominador común en el Srimad Bhagavatam en varios lugares, que se recomienda en la vida material como una cualidad divina practicar sama o equilibrio.
Entonces, tienen ahí un centro de salud en Mar del Plata del doctor Nicasio Ávila Nicunja, que le puso Sama. Sama significa justamente equilibrio, significa visión igualitaria, ecuanimidad. Tiene muchos, vieron que una palabra en sánscrito tiene muchas, a veces, no sé si se reanudó bien la transmisión, me avisan por favor si estamos transmitiendo ok. Porque se interconectó una llamada, interrumpió una llamada y no sé si estoy pudiendo transmitir adecuadamente. Se cortó por un instante la transmisión, pero si alguien es tan amable de avisarme si estamos transmitiendo correctamente. Bien, entonces como le decía, el equilibrio se menciona muchas veces en el Bhagavad Gita. Y muy bien, gracias Liliana, muy amable, porque ustedes me ven a mí, pero yo no tengo forma de saber si la transmisión... Bien, disculpen la intromisión de se metí una llamada y me desapareció quizás la pantalla negra en un momento. Entonces, se escucha abajo, ok, me pongo un poquito más cerca. Lo que pasa es que si me pongo mucho más cerca, no estoy grabando con cámara profesional, sino con el... voy a tratar de elevar un poco el tono de voz, inclusive ustedes chequeen si tienen el volumen el máximo. No estoy con una cámara digital profesional, sino con mi propio dispositivo de celular. Les pido disculpas si se escuchaba abajo. Bien, entonces, esto fue una introducción un poquito, pero vamos a sumergirnos en el tema de la asociación espiritual y material también, ya que el Bhagavad Gita nos recomienda el equilibrio. Dice, no se puede ser un yogi a menos que, o se recomienda en el Bhagavad Gita, que uno pueda equilibrar sus hábitos de comer, dormir, recrearse y trabajar. Quien así lo hiciere puede mitigar los sufrimientos del mundo material y establecerse en el yoga. Eso explica el Bhagavad Gita. Entonces, es muy importante el tema de poder lograr un equilibrio, aunque es muy difícil, pero hoy vamos a dar algunas herramientas porque es muy difícil alcanzar equilibrio en esta vida, pero después vamos a relacionar el equilibrio con las modalidades o con estas energías que a todos nos afectan. Grandes, chicos, pobres, ricos, devotos, no devotos, como quieran llamarlo. Todos somos afectados, es un factor concomitante del mundo material. Y vemos después el problema de refugiarnos o cultivar una cierta modalidad nos trae problemas de este tipo, de falta de equilibrio. Nos potencian el desequilibrio. Entonces, Bhagavad Gita se empieza explicando Vidya Vinaya Sampane Brahmane Gavyastini Sunicheva Swapakecha Pandita Sama Darshina. Ahí aparece Sama. Darshina es Darshan, es ver o entrevistarse con o asociarse con. Entonces el pandita, la persona realmente erudita, ve con la misma visión o con igualdad de ánimo, eso significa sama, a un sacerdote, a un no sacerdote, a un perro, a un elefante, a una vaca y a uno que come perros. Bueno, aquí no vemos, bueno, dice, ¿quién se va a comer un perro? Bueno, yo tuve una experiencia que una vez cuando... y ahora lo pudieron ver en Wuhan cuando mostraron las imágenes de lo que la gente comía. Ven que la gente come cualquier cosa en Kali Yuga, una era muy degradada, pero una era bendita también. Después vamos a explicar por qué. Entonces, en la India y en Oriente hay gente que come perros. Yo en Argentina inclusive fui a un restaurante y me ofrecieron un perro con naranja, o sea, hace muchos años, pero no era un restaurante, era una casa de comida para llevar China y el chino no sabía hablar y tenía unos dibujitos en español, entonces tenía no sé, yo quería comer un chop suey, no me acuerdo si era vegetariano hace muchos años, y tenía un perro con una naranja. Le digo, ¿esto usted lo tiene? Sí, sí, yo ahora se lo preparo. No me dijo en español, pero me dio a entender que lo... Entonces,
volvemos al mantra o al texto 18 del capítulo 5, ya ahí se empieza a explicar que una persona erudita espiritualmente, un practicante de Bhakti Yoga, o un espiritualista, una persona está buscando purificar su alma, como decía Platón en el Fedón, va a tratar de practicar este tema de la ecuanimidad, ver a todos por igual, con igualdad de ánimo. Entonces, esto se va a volver a establecer en el capítulo 6 del Bhagavad Gita, cuando se define el Hatha Yoga, o se define el sistema místico de meditación, capítulo 6, Dhyana Yoga, y Krishna va a explicar a Arjuna que se dice que una persona está aún más adelantada en conocimiento cuando ve a todo el mundo con igualdad de ánimo. Y acá nos vamos sumergiendo más en el tema de hoy, la sociología de la asociación. ¿Cómo ver a los demás? A mis prójimos, no importa en qué categoría estén. Bueno, se dice, el Bhagavad Gita recomienda, Krishna recomienda a Arjuna, que uno debe ver a todo el mundo con igualdad de ánimo. A los bienquerientes benefactores, las personas que nos ayudan en la vida, a los afectuosos, a los honestos bienquerientes, gente honesta y que nos bien quiere, que nos desea el bien, que nos ayuda. También tenemos que ver de la misma manera y con la misma igualdad de ánimo a afectuosos benefactores, gente que, como decía, nos ayudan de una u otra manera, personas neutrales, mediadores, pero también a amigos, enemigos y también a gente pía e impía. Todos con la misma igualdad de ánimo. Muy difícil, pero es ahí donde tenemos que apuntar. Entonces, en el Srimad Bhagavatam, hace unos días, no sé si, yo creo que estuvo Noel ahí, en la clase, no reconocía todo lo que, porque dimos una clase para el advenimiento de Nishingadev a nivel nacional, y leímos justamente el séptimo canto del Bhagavatam, las enseñanzas de Prahlad, que Prahlad era un devotito puro, uno de los 12 Mahayans, o 12, Mahayan significa, hay 12 en el universo, que son 12 devotos muy elevados en conocimiento de Bhakti Yoga, en conocimiento espiritual. Entonces, Prahlad, el hijo de Hiranyakashipu, que está en el séptimo canto del Srimad Bhagavatam, es un Mahayan, es un devoto puro, de una autoridad de conocimiento espiritual. Entonces, era larga la historia, pero leímos en una parte que sus maestros, que no eran, muy devotados a Vishnu, sino que eran demonios y que le enseñaban política y economía justamente. En el séptimo canto, capítulo 5, texto 11 al 13, Prahlad da unas muy lindas enseñanzas con respecto a esto. Y dice, permítaseme ofrecer reverencias a la suprema personalidad de Dios, cuya energía externa, Maya, la energía material, crea distinciones en las personas como amigos y enemigos, confundiendo la inteligencia de los seres humanos. Ese es el texto 11. Muy bonito, tiene un muy lindo significado. Les recomiendo que los que tienen el canto séptimo lo lean. Si no, se lo pueden pedir a Arjuna Saka, que seguro lo tiene. Y en el texto 12, en el texto siguiente, dice, estando satisfecho por el servicio devocional, el Bhakti Yoga practicado, bendice a los seres humanos para que ellos no hagan distinciones y puedan ver a todos como siervos o sirvientes de Dios, no diferentes unos de otros. Y en el 13, dice, en el texto 13, aquellos que ven amigos y enemigos en la vida son incapaces de descubrir la superalma que llevan en el corazón. Aquellos que ven amigos y enemigos en la vida son incapaces de descubrir o entender a la superalma que todos llevamos en el corazón. Eso se explica en el capítulo 13, donde se explica o define
en el texto 15, Sarvasya Chahamri Sani Visto. Sarva es en todos, Aham, Krishna, Dios, Ridi, corazón, está en el corazón de todo el mundo, inclusive de los animalitos, de las plantas, existe una porción de Dios llamada superalma, que es el sancionador y nuestro guía. El propósito del Hatha Yoga justamente es poder ver esa superalma, tener un darshan, una visión, una meditación real, que uno cierre los ojos, se prenda la televisión y uno pueda ver y comunicarse con el Paramatma, con el superalma, lo que los cristianos conocen como Espíritu Santo. No para cualquiera, obviamente. Inclusive Arjuna, como jefe de familia en el capítulo 6, rechaza el proceso de Ashtanga Yoga donde Krishna le propone irse a un lugar apartado, entrar en meditación, hacer asanas, etc. Y él dice, no, para mí, yo no puedo, yo soy un jefe de familia, hacer eso de controlar la mente mediante el dhyana yoga es más difícil que parar un tornado con la mano. Dice, como controlar el viento, en realidad es el ejemplo que él da. Es imposible. Y Krishna asiente y le dice, es verdad, pero esto se puede hacer mediante una práctica adecuada y el desapego. Que todo el Bhagavad Gita va a hablar de apego y desapego, es un tema muy polémico. Pero cuando en el 34 del capítulo 6, Srila Prabhupada va a explicar cuál es esa práctica adecuada, que es muy simple y que todos, creo que la mayoría de ustedes la están practicando. Y hace la analogía a una persona materialista como un paciente que sufre. Un materialista tiene una enfermedad y necesita un tratamiento y una dieta. El tratamiento o la medicina es el Mahamantra, el cantar los nombres de Dios, no importa en qué cultura o tradición uno esté. En los que practican Bhakti Yoga será Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. El que está en otra tradición cantará los 1,000 nombres, los 100 nombres de Alá, o como decía San Francisco de Asís, el que canta es como si rezase 2 veces. Y nuestras abuelas, el que canta los males espanta. Ese es el tratamiento y la práctica adecuada para poder purificar el alma, para poder evolucionar espiritualmente. Esa es la medicina. Cualquiera la puede practicar. Hasta inclusive alguien puede decir, ¿pero qué pasa con los mudos? Mi maestro espiritual una vez tuvo una polémica porque se explica que uno tiene que escuchar el Mahamantra de labios del maestro espiritual, entra el Mahamantra por el oído y uno tiene que repetirlo y cantarlo para poder tomar una iniciación. Entonces mi maestro espiritual dio una iniciación a un sordo mudo. Entonces las autoridades mundiales del Bhakti Yoga le cuestionaron, pero ¿cómo usted inició a un sordo mudo? Si él no puede ni escuchar ni pronunciar el Mahamantra o los nombres de Dios. Y él dijo, bueno, lo que pasa es que yo tuve una entrevista con él y le pregunté, no sé de qué manera lo hizo, si con algún gráfico o haciéndole leer, qué sentía cuando cantaba Hare Krishna mentalmente, porque este sordomudo cantaba todos los días 16 rondas o 16 vueltas al rosario. No sé bloquear llamadas, disculpen mi ignorancia tecnológica, no sé bloquear llamadas para este momento. Ya la corté, pero les habrá aparecido la pantalla negra. Entonces, como le decía, le cuestionaron, dijeron, bueno, yo tuve una entrevista con él porque él cantaba mentalmente el Mahamantra y porque no tenía una lengua. Si tenemos lengua y oído se puede, o sea, tenía lengua pero no podía pronunciar por su incapacidad. Ahora, cuando le preguntaron, o mi maestro espiritual le preguntó qué sentía cuando cantaba mentalmente el Mahamantra o los nombres de Dios, él empezó a hacer que se ponía súper feliz, que entraba en un éxtasis espiritual. Entonces mi maestro espiritual lo inició.
O sea que no hay reglas estrictas ni difíciles, como dice el Shastaka, para cantar los nombres de Dios. No importa el status quo, etc. Entonces, ahí Prahlad Maharaj definió la importancia de poder ver a todos con igualdad de ánimo. Y alguien va a decir, pero es imposible, no puedo ver al que me agrede como mi amigo. No se pide que uno lo vea ni como amigo ni como enemigo, solo que ahora vamos después a explicar, vamos a tratar de dar algunas herramientas para poder llegar a un equilibrio, poder tratar de llevar a la práctica esto difícil que es el equilibrio, valga la redundancia, o tener el cuidado de cómo las modalidades nos influencian y tratar de cultivar de alguna manera la bondad, que es una cualidad también divina. Bien, lo bueno o el buen resultado de tratar de no cultivar el rencor, cultivar la ira, la venganza, que son cualidades que embrutecen al alma, es importante poder desarrollar esta visión de igualdad. Entonces, en el Srimad Bhagavatam Canto 4 hay una historia muy bonita donde había un rey, en realidad un rey santo que se llamaba Prithu, quien había tenido descendientes y uno de sus hijos a su vez dio progenie y hubo un rey llamado Prachinavarhisat, que era un poco materialista y había tenido 10 hijos llamados los Prachetas, que él les recomendó ir a poblar todo el universo y dedicarse única y exclusivamente a la vida familiar. Y cuando estaban, porque eran gente muy piadosa los Prachetas, eran 10 hermanos, cuando estaban dispuestos a ir al bosque y a desarrollar su vida familiar únicamente y negligenciar la vida espiritual por orden de su padre, que era un tanto materialista, después se encuentra con Narada, un gran devoto, y Narada le da una conversación que figura le da un montón de analogías, le cuenta historias hasta que le explica la importancia de un equilibrio, de una práctica espiritual junto a la práctica material, o de la de ser jefe de familia, que uno inclusive puede espiritualizar. Entonces, todo esto que está en el cuarto canto del Srimad Bhagavatam, los Prachetas, cuando estaban yendo a ser prajapatis o progenitores y dedicarse única y exclusivamente a procrear y a disfrutar únicamente de la vida material, se encuentran con el señor Shiva, con un gran devoto, excelso devoto que no todos pueden ver, pero el señor Shiva se cruza con ellos les prestan reverencia, lo reconocen como una gran autoridad en el Bhakti Yoga, y el señor Shiva les enseña una canción. De hecho, hay todo un capítulo entonando la canción del señor Shiva, que justamente es la canción que el señor Shiva les enseña a los Prachetas, a estos 10 hermanos. Estos 10 hermanos se la llevan al corazón, esa canción, lo aceptan al señor Shiva, una gran autoridad, que justamente es una de las 12 autoridades del Bhakti Yoga a nivel universal, y los Prachetas con mucha fe, con mucha devoción, tenían una muy linda relación entre ellos, que no es muy común en Kali Yuga. Los hermanos a veces se pelean como perros y gatos. Yo no tengo la experiencia, soy hijo único, pero veo que es muy común, que es muy natural, que los hermanos a veces se peleen. Y también es un poco fuerte lo que voy a decir, no quiero ofender a nadie, pero una vez escuché a un abogado de familia prestigioso en Argentina que dijo un eslogan: conocí a mi esposa cuando me divorcié, no es 100%, y conocí a mis hermanos cuando murieron mis padres. Porque a veces por el dinero, hay mucha pelea por el tema material. Pero bueno, volviendo al tema de los Prachetas, ellos se volvieron devotos también del señor Shiva, se volvieron a cantar esta canción devocional de Bhakti que nombra mucho a Vishnu, a Krishna y sus glorias, y ellos se fueron debajo del agua a practicar esta canción. No sé cómo lo hicieron en otras épocas, tenían muchos poderes místicos los Prachetas, pero la cuestión es que cuando salen de sus austeridades y haber cantado esta canción en armonía, en compañerismo, en amistad,
en no pelear, en no envidiar, en no ser rencorosos los unos con los otros, satisfacieron tanto a Dios, a Vishnu, que hay en la versión portuguesa del Srimad Bhagavatam, hay la tapa del cuarto canto, y justamente viene Garuda del mundo espiritual con Dios montado arriba, a darles un darshan, como ya hablábamos de Pandita Dasar Madarshina, a darles una entrevista personal a los prachetas. Los prachetas, por trabajar mancomunadamente en amistad, en no rencor, en no envidia, en no pelea, en no venganza, y trabajar respetuosamente como hermanos unidos, pudieron tener el darshan, pudieron tener la visión, mirar cara a cara a Dios. Y es muy lindo lo que Dios les dice cuando desciende y baja de Garuda. Está en el capítulo 30, texto número 8. Dice: mis queridos hijos, el Bhagavad Gita nos explica que Dios es el Padre que aporta la simiente de todas las entidades. Estoy muy satisfecho con las relaciones amistosas entre ustedes, por lo cual les deseo toda buena fortuna y les doy cualquier bendición que ustedes deseen. Y ahí vemos el resultado de lo que es una asociación basada en, o una visión de mi prójimo, de mi hermano, de mi vecino, del que fuere, basada en Pandita Samadarshina, basada en visión de igualdad. No verlos como amigos ni como enemigos, simplemente somos todos sirvientes o todos hermanos, ¿no? Muchas culturas, ¿no? Se dicen hermano, los cristianos, y somos todos hijos de un mismo Padre. Entonces, por esa práctica de trabajar mancomunadamente, trabajar sin venganza, sin rencor, sin enemistad, sin ira, sin venganza, y trabajar juntos, satisfacieron mucho a Dios, a tal punto que lo logran ver, logran tener un darshan. Y no solamente eso, sino que Dios, estando muy satisfecho con ellos, les da dos bendiciones, les desea toda la buena fortuna y les piden y les da la oportunidad de pedir cualquier bendición, que Él le iba a conceder cualquier bendición. Bueno, esto estaba muy lindo, los libros son muy lindos, la teoría es muy linda, pero la práctica no siempre es así. Por lo cual alguien puede formular: bueno, pero Prabhu, Señor, escúcheme, ¿qué hago con alguien que me agrede? ¿Qué hago con alguien que me falta el respeto? No somos Mahatma Gandhi para poner la otra mejilla, pero piensen que Gandhi con la no violencia ganó la independencia de su país. No hay que permitir el abuso. Por eso en el Bhagavad Gita, en el capítulo 1, Krishna le explica a Arjuna que hay diferentes agresores que tienen que ser castigados. No estamos enfatizando la vida ilícita ni también el tolerar como un asceta los insultos, los robos. No estamos diciendo que uno lo tiene que tolerar o que uno lo tiene que como aceptar y doblegarse ante algo, pero también uno debería hacer un equilibrio. ¿Por qué? Bhishmadeva en el Mahabharata dice que una palabra ponzoñosa, una palabra dura, cruel, puede causar más daño que la más afilada de todas las flechas. Y una palabra áspera, un insulto, algo muy doloroso, puede causar un daño permanente en el corazón. Entonces, no sé si les pasó, pero es muy común en el mundo material cuando recibimos una agresión fuerte, ya sea física o de cualquier índole, injusta o aparentemente injusta, o que nosotros no la causamos en este momento en la vida, se produce un dolor, una ira. Uno trata de tolerarlo, pero después está todo el día. A mí me pasó de estar por ahí, estar todo el día con esa sensación amarga.
Pero en psicología se dice que uno tiene que sacar para afuera, porque no somos ascetas que podemos reprimir y salir aireados, y tampoco podemos actuar impulsivamente en base a la ira, porque podemos hasta cometer un crimen, podemos cometer una actividad sin controlar los sentidos llevados por la ira, que nos pueden traer muchos problemas legales, muchos problemas sociales, muchos problemas de toda índole. Entonces se busca justamente el equilibrio. En ni reaccionar como un loco, uno está obligado a defenderse de los agresores y a defender su familia. Pero hablamos de cosas menos violentas, cuando alguien por ahí no opina igual que nosotros, cuando alguien no nos trata bien, cuando alguien tiene otro punto de vista, cuando alguien comete una agresión o nos falta el respeto. No hay que tolerarlo, no hay que ser indulgente, pero tampoco hay que tener mucho cuidado con la reacción que uno tiene. Porque uno dice, este me hizo esto y lo odio y mi enemigo y que le deseo lo peor. Si uno medita en eso, se explica en el Bhagavad Gita en el capítulo 8 que los pensamientos que se tienen en la vida se acumulan e influyen en lo que va a aparecer, en la conciencia que uno va a generar en el momento de la muerte. Y cualquier estado de existencia que uno recuerde en el momento de la muerte, ese estado va a alcanzar sin falta. Por lo cual, eso ya está demostrado. Uno piensa, yo no creo en eso. No es cuestión de creencia, sino que esto ya es una ciencia. Víctor Sueiro, muchos periodistas, muchos investigadores han entrevistado a personas que han entrado en coma, que han muerto clínicamente y después por un electroshock vuelven a la vida, y ellos ven o describen cosas muy similares, que lo que más de energía le pusieron en la vida se aparece como imágenes, como una película, en el momento crítico de que uno está cambiando de cuerpo, uno está abandonando el actual, en el momento de la muerte. Entonces, les voy a contar una historia muy gráfica, de no hace mucho tiempo, en la época de Prabhupada. Dos devotos estaban en la India, y la India es muy complejo manejar, porque yo no manejé en la India, pero sí vi lo que eran las calles. Circulan en una calle chiquita como las de barrio nuestra, pueden circular camiones, motocicletas, bicicletas, transeúntes, cerdos, vacas, perros, todo, y no hay un sentido que uno va para allá, sino que todo es así. Entonces, por eso utilizan dando bocina, para que la gente se mueva o saber que se viene un auto encima. Y había dos devotos que iban en una camioneta, creo, en una ruta de noche, y de la mano contraria venía un camión de la misma mano. Entonces los devotos hicieron señas y se cambiaron de carril, y el camión se cambió de carril al mismo que ellos. Ellos le hacen señas de luces, se cambian al otro carril, el camión se vuelve a cambiar. Hasta cuando estuvieron muy cerca, colisionaron de frente y quedaron muy mal heridos estos dos devotos. De hecho, uno entró en coma y había estado muerto clínicamente. Y cuando él volvió luego a la vida, y él contó lo que él vio en ese estado de coma, que estaba muy grave. Él dijo, fue muy sorprendente porque me vi cuando era chiquito, me vi tomando la comunión, la vi a mi mamá. Y él recordó las instancias donde él más energía o más cosas, él dedicó su energía en la vida. Y en el final, él dice que vio un viejito que venía caminando, no sé si escucharon la historia, muy interesante, un viejito con un bastón que venía caminando hacia él, en coma, él estaba en coma, era como un sueño que él tenía, o una visión. Y el viejito dice, ¿quién es ese viejito? Yo lo conozco. Y cuando lo tiene muy cerquita, dice, Prabhupada, mi maestro espiritual. Entonces, Prabhupada con el bastón, levanta el bastón y lo apunta a él y le dice, ¿no te acordás lo que te enseñé? ¿No te acordás lo que te enseñé? Y él dijo, sí, Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare. Él mentalmente o en ese ensueño cantó el Mahamantra. En ese mismo instante le aplicaron el electroshock y volvió a la vida. Así que los pensamientos que se acumulan en la vida
o se tienen en la vida, la energía que uno desarrolla o las cosas que uno le pone energía en su vida, indefectiblemente se van a acumular e influir en el momento de la muerte. Por lo cual es muy importante estudiar qué es o equilibrar, porque tenemos que ir a trabajar, tenemos que relacionarnos a veces con gente desagradable, tenemos que interactuar a veces con injusticias o con cosas que recibimos y que no generamos, al menos en la vida actual. Y uno debería estudiar y desarrollar de alguna u otra manera herramientas y estudiar cuáles son las cualidades divinas que uno debería poner atención y tratar de cultivar y desarrollar. Se explica en el capítulo 16 las cualidades divinas y demoníacas. Hay uno de los primeros textos que explica la humildad, la paciencia, la constancia, la determinación, el perdón, la mansedumbre, etcétera, etcétera. No me las recuerdo de memoria, están ahí en el comienzo del capítulo 16. Yo se las leo siempre a mis alumnos. Cuando terminamos la clase salimos del Savasana, de la relajación, hacemos una meditación y les leo para que cultivemos, tratemos de aprender o desarrollar en nosotros estas cualidades divinas. Bien, entonces, hace poquito escuché una conferencia muy buena, muy linda de Hridayananda Goswami, que se llama Vida Espiritual Saludable o Salubre, y él menciona que una vida espiritual, que el Bhagavad Gita, o para practicar una vida espiritual salubre, saludable, evolutiva, porque los argentinos somos famosos por el tango, ¿no? Y el maestro espiritual una vez me dijo, sí, en la Argentina son famosos por el tango, pero también a veces porque dan un pasito para adelante y dos para atrás. Así que debemos contabilizar cuántos pasos vamos para adelante y cuántos vamos para atrás. Es muy difícil, estamos en Kali Yuga, donde todo va en contra de las cualidades divinas, pasaron de moda, pero aún así es el legado que recibimos de nuestros padres, el legado que recibimos de Krishna, de las escrituras, de nuestro maestro espiritual. Y ahí Hridayananda Goswami explica en esta conferencia hermosa que el Bhagavad Gita nos enseña o nos recomienda que busquemos el equilibrio, la autorregulación y que nos regulemos en nuestra vida y que no actuemos impulsivamente. Le voy a contar otra historia. Porque alguien me puede preguntar, ¿y cómo hago? No puedo dejar de actuar impulsivamente. Había una vez, y no es un cuento que parece de Caperucita, esto es realidad, está en las Yastras, un forajido, y a veces en los pueblos de la India se hace justicia en mano propia, o sea, cuando hay departamento de policía, el pueblo se reúne y actúa en justicia por mano propia. Había una persona forajida que había robado, la agarraron infraganti, robando, haciendo muchas cosas, y le empezaron a pegar. A tal punto que lo hirieron, pero él se escapó. Y mientras se logró esconder en un templo, Vaishnava. Y ahí los monjes lo trataron súper dulce, le daban prasada, qué sé yo. Este hombre se sintió tan conmovido por cómo lo trataron con tanto amor y afecto, y que él dijo, después de meses, porque llegó muy maltrecho, dice, yo quiero ser como ustedes. Yo me inspiré, quiero practicar lo que hace, quiero ser un devoto. Y los monjes le dijeron, no, mire usted, está en una situación todavía que tiene que seguir evolucionando un poquito, mejor. Bueno, no, pero yo quiero ser devoto, yo quiero vivir como ustedes. Bueno, le vamos a dar un ejercicio para que usted practique. En realidad le dan tres votos para que él practique. Es un poco larga la historia. No me la recuerdo bien, pero me acuerdo bien el primer voto, que es el que quería traer a colación. Le dicen, bueno, cuando en tu vida tú tengas que decidir sobre algo importante y vital, tengas que tomar una decisión importante en tu vida, antes de tomarla y antes de accionar, da 3 pasos hacia atrás. Ese es el voto que nosotros te damos. Bueno, no me parece tan difícil. Entonces el hombre se fue, volvió a la casa. Habían pasado meses, no sé si 6 meses, llegó de noche
estaba armado todavía, pues, pero bueno, no sé si estaba armado o encuentro un arma ahí. Entonces entra sigilosamente a la casa, le voy a dar una sorpresa a mi esposa, una noche de lluvia, así con truenos, y ve a su esposa en la cama con otro. Entonces él dice, infiel, mira lo que me hiciste, piensa, ¿no? Lo mato a él y la mato a ella. Crimen pasional. Femicidio iba a cometer, miren qué pesado. Y agarro una espada de ahí y la mato, y ahí se acordó. Dijo, no, pero los monjes me dijeron, esto es una decisión fuerte de mi vida, voy a cometer un doble homicidio, los monjes me dijeron que tengo que dar 3 pasos atrás porque es una decisión importante, que antes de tomarla, dé 3 pasos hacia atrás. No la voy a hacer ahora porque el trípode en el que tengo no la voy a graficar con actuación teatral, pero dio 1, 2, y en el tercero pegó con una mesa, ¡pa! ¡Pum! ¡Pin! Se cayó de espalda, un lío bárbaro. La mujer se despierta y le dice, infiel, te voy a matar, ¿cómo? ¿Estás con otro? Mirá, me engañás con otro mientras yo estoy en el monasterio. Y dice, ¿cómo que te estoy engañando? Si es tu hijo que le creció el pelo y tenía miedo de los truenos, se vino a vivir a dormir en la cama nuestra. Y él dice, no, menos mal, los devotos me salvaron. Entonces, una enseñanza de cómo él, por evitar actuar impulsivamente y pensar antes de actuar, pudo salvar la vida de su esposa y de su hijo. Así que en esta conferencia es un ejemplo para decir, bueno, ¿cómo hago para evitar actuar impulsivamente? En esta conferencia, Lirananda Goswami nos explica que los esfuerzos que hagamos en la vida deben ser moderados. Ni el letargo, ni un esfuerzo desmedido que nos saque la energía vital y nos deje pata para arriba. Y hay gente que por trabajar no duerme. Bueno, es difícil lograr el equilibrio, pero lo tenemos que establecer, de alguna manera cultivar el equilibrio de alguna manera, por lo menos no actuar impulsivamente. Entonces, en esta conferencia, Ridananda dice que las jivas, las almas condicionadas como nosotros, tenemos las tendencias a ser extremistas en realidad, a irnos a los extremos. Irse a los extremos es la modalidad de la pasión. Cuando el que está muy afectado por la modalidad de la pasión, cuando viene un sufrimiento, sufre mucho, le duele mucho, todo muy intensificado. Y cuando alguien le hace una maldad, es mi enemigo, lo odio, y todo muy, muy al extremo. Estos son mis amigos, mis hermanos, esto es mi familia, ¿no? Y estos son mis enemigos, hay que matarlos a todos. Y eso es un síntoma de la pasión, cuando uno se aferra mucho a un extremo. El problema es cuando uno se aferra mucho a un extremo por ley de Newton y por ley de la física y de la antitesis, uno genera una reacción opuesta, o sea, crea en uno la virtud opuesta. Entonces eso crea graves problemas. Entonces, los extremos son inestables también. Cuando uno se aferra mucho, está creando lo opuesto, entonces se vuelve una situación muy inestable. Ridananda da el ejemplo del péndulo. El péndulo, el único lugar donde puede encontrar el equilibrio es en el centro. En los costados se va a mover, solo va a estar en paz, tranquilo y en armonía cuando esté en el centro. Por eso para los que están muy influenciados por la modalidad de la pasión, cuando vayan a un lugar natural, cuando estén en un lugar tranquilo, van a decir, qué aburrido, no pasa nada acá, no hay joda, no hay diversión, es un aburrimiento. Y para la persona que está más influenciada por la bondad, un lugar natural donde no hay ruidos, le va a resultar algo más. Y bueno, a veces también Ridananda explica que en los países que hay mucha gente en la pasión y en la ignorancia, hay mucha revolución, hay mucha inestabilidad también, que es lo que nos sucede en la mayoría
de los países. Por eso se explica que para una vida espiritual saludable, una asociación saludable, uno debería cultivar un mínimo de equilibrio en su conciencia, aunque sea un mínimo. Por eso el capítulo 6 nos insta a cultivar que sea la moderación, la estabilidad y la tranquilidad en nosotros. Bien, en realidad, cuando nos hacemos mucho, Yogananda explica que así como está, dime con quién andas, te diré quién eres, también dime con qué modalidad te asocias y te diré dónde vas a caer, él explica, porque es un hecho. Entonces, la vida espiritual es un arte, no es fácil equilibrar todo esto, pero se requiere un equilibrio. No negar nuestras limitaciones y al mismo tiempo esforzarnos a muerte por algo inalcanzable y quebrarnos en el camino. Mantenernos siempre progresistas, no ser ni autodestructivos por mucho rayaguna o pasión y no ser demasiado autoindulgentes o tirarnos en la cama todo el día con depresión. Es un equilibrio. Entonces, para equilibrarnos, Yogananda en esta clase tan hermosa nos dice que nos recomienda cultivar la bondad. ¿Y cómo cultivamos la bondad? Y a través de diferentes actividades en nuestra vida, a través de la música, a través de los alimentos que consumimos, de la lectura, de la compañía, de la recreación, de la actividad física, del deporte, del lugar donde vivimos, y si vivimos en medio de una ciudad, tratar de hacer algún retiro o entrar en contacto con la naturaleza. Ver y tener, Arjuna Saka habló en la primera clase de tener cuidado con lo que uno ingresa a sus sentidos. Si uno está obligado a trabajar con la tecnología, también que esa tecnología, como están haciendo ustedes ahora, ingrese algo espiritual, cómo dormimos, cómo amamos, cómo viajamos. Todo está influenciado por estas energías. Entonces, la bondad, o poder equilibrar, o cultivar cosas más sanas. Y si uno dice, bueno, pero yo voy a un trabajo donde estoy obligado a asociarme con gente materialista, gente que no le interesa de Dios, bueno, eso es ineludible, pero entonces uno debería también buscar en sus tiempos libres o en algún momento de su vida el equilibrio con personas que sí les interese el avance espiritual o Dios, o purificar la existencia. Para terminar, y para los papis y mamis como yo, que es un desafío, yo tengo una hija de 13 años y me agarro la cabeza, porque las épocas cambian y uno puede decir, bueno, pero tal devoto me agredió, tal devoto me hizo una injusticia, tal devoto me faltó el respeto, o tal familiar, o tal persona, pero tratemos de no desarrollar amigo y enemigo. No necesariamente aquel que nos agredió tenga que convertirse en nuestro enemigo, pero tampoco el extremo opuesto del enemigo. Y tratemos de cultivar el tema del perdón, o por lo menos la no violencia, no actuar impulsivamente, no odiar, en la manera que podamos. Y tratar el perdón es bueno porque saca un peso de encima. Es como cuando uno tiene algo feo y lo exterioriza, uno queda como con esa carga menos. De alguna manera, hablando la gente se entiende, por eso hablaba este capítulo que leímos, este texto de los mediadores, utilizar mediaciones. El diálogo siempre es un buen camino, el respeto. Fíjense que en muchas culturas, mismo ahora se va a poner de moda el saludo Vaishnava, ¿no? Mismo vimos el primer ministro de Inglaterra, creo que tenía el COVID o tenía, no sé qué problema tuvo, ya estaba saludando en el Reino Unido con el Namaste, ¿no? El ofrecer respetos, que es la definición de humildad. En Jamaica inclusive se saludan, se chocan los puños, se dicen respeto. Y bueno, les quería leer a los papis y los mamis alguien para un tema muy polémico: castigar o perdonar, ¿qué es lo divino?
es un extracto del Majábharata que me gustaría leerlos porque si no lo leo y lo digo de memoria me puedo equivocar o puedo olvidarme de algún extracto y no quiero faltar a la veracidad completa de poder compartir este extracto del Majábharata. En realidad el Bhagavad Gita es un capítulo del Majábharata y en el Majábharata se estudia en una parte justamente esto, castigar o perdonar, ¿qué es lo divino? Es cortito, es una carilla, si me permiten me gustaría leerlo. Tratando de convencer a Yudhishthira, en esa época el rey del mundo y un devoto puro, de la necesidad de reconquista de su reino por la fuerza, si fuese necesario, Draupadi cita un diálogo entre Prahlad Maharaj y su nieto Bali. Hoy hablábamos de Prahlad. Como Prahlad Maharaj y Bali Maharaj están entre los 12 personalidades ilustres con conocimiento pleno de las escrituras, Draupadi se está basando de esta manera en una fuente eminentemente autorizada. En el texto presentado más adelante, Prahlad Maharaj responde a una pregunta de Bali sobre qué es mejor, perdonar o castigar. A veces tenemos que castigar o perdonar a nuestros hijos. ¿Qué hacemos? ¿Qué es mejor? O a nuestros semejantes, o a un devoto, o a un familiar, o a un compañero de trabajo, o a una persona que pasa por la calle. Ni el perdón ni el uso de la fuerza es recomendable en todas las situaciones. Si alguien perdona siempre, entonces sus criados, subordinados, enemigos y hasta mismo los extraños podrían no respetarlo. Los sirvientes de mentalidad mezquina robarían todas sus riquezas y no obedecerían sus órdenes. Sus subordinados harían lo que se le dé la gana y de esta forma adquirirían todo tipo de vicios. Por otro lado, alguien que siempre castiga y nunca perdona se ve privado de todo tipo de amigos. En verdad todos vivirán para odiar a esa persona implacable y en la primera oportunidad le harían algún mal. Por lo tanto, perdón y castigo deben ser usados en las ocasiones apropiadas. Y no todo termina ahí. Las personas citadas adelante deberán ser perdonadas. 2 puntos. Aquel que hizo un buen trabajo en el pasado, que ofendió por ignorancia o estupidez, que cometió la primera ofensa y quien hizo algo equivocado contra su voluntad. Más allá de esto, algunas veces una persona puede ser perdonada para generar una imagen favorable en la opinión pública. Esto es más relacionado a la política. Pero las personas mencionadas ahora nunca deberán ser perdonadas. Aquel que ofendió conscientemente y afirma ser inocente, o reincidente, o los reincidentes. En respuesta, Yudhishthira no refuta las conclusiones de Prahlad, pero trata de moderarlas, demostrando que aunque el perdón pueda no ser conveniente en todas las circunstancias, la mayoría de las veces este debe ser el camino a elegir. Yudhishthira afirma: si no se le diera mucha importancia al perdón, entonces todas las ofensas reales o imaginarias serían inmediatamente vengadas. Habría luchas constantes que llevarían a todos a la ruina. Debido a la virtud loable del perdón, hay paz y prosperidad. Verdaderamente el perdón es la propia fuerza que mantiene a los hombres civilizados. La ira da origen a la pasión ciega, la cual aniquila la inteligencia. La ira descontrolada siempre lleva a la ruina personal, mientras que la supresión de la ira genera prosperidad. Hay paz y prosperidad porque existe la posibilidad de controlar la ira, que de otra forma haría que todos se involucrasen constantemente en algún tipo de conflicto desgastante. La fuerza debe ser dirigida por la inteligencia, no por la ira ciega. Por lo tanto, alguien que tenga este conocimiento superior jamás debe ser víctima de la ira. Cuando una persona se deja controlar por la ira, no dudará en cometer las acciones más abominables. Teniendo esto en cuenta, la persona sabia tiene mucho cuidado en controlar su ira.
Es importante resaltar, y aquí terminamos, que Yudhishthira habla insistentemente sobre la ira en vez del castigo como actitud opuesta al perdón. Su mensaje es de que la necesidad de perdonar o castigar debe ser estimada sin ira. Pues si alguien se deja dominar por la ira, su inteligencia estará obnubilada y tal persona siempre quedará sujeta a la ira que nos cega. Bueno, me quedo con ese eslogan de castigar sin ira, sin enojo. Castigar con amor, en el caso que tengamos que aplicar un castigo. Es muy difícil, pero bueno, la práctica hace al maestro, como decía mi maestro de artes marciales. Bueno, me fui 7 minutos de la hora, no sé, Arjuna Saka, ¿cuánto tenemos? Me fui, si era 1 hora y me fui, me excedí, estoy en 68 minutos, no sé cuánto, ahora voy a repasar las preguntas. No sé cuánto tiempo tenemos, creo que era 1 hora, pero no quiero también entorpecer sus actividades. Voy a verlas. Arjuna, sos tan amable, decime si alguien quiere formular una pregunta o un comentario o señalar algo. Kakudmini, reverencias, Mataji. La bandita de Uruguay, estás en Uruguay, Kakudmini, saludo a Caustuvo, mandé un abrazo gigante. A ver, me pregunta que repita el canto. ¿Qué canto es para leer detenidamente el texto? Bueno, nombramos 2 cantos, Kakudmini. Nombramos el canto 7 con las enseñanzas de Prahlad Maharaj sobre que aquel que ve enemigos y enemigos no puede descubrir el superalma que tiene en el corazón. Ese es el canto 7, capítulo 5, versos 11 al 13. Repito, Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 5, textos 11 al 13 son las enseñanzas que yo resumí en esta clase de Prahlad hacia sus maestros, Sanda y Amarca, que leímos en el Nishinja Chaturdasi, aquí en Argentina. Luego nombramos también Kaustuba, qué bueno. Después también nombramos la historia de los prachetas, que yo siempre lo usaba cuando administraba en Andonaegui, para que los devotos trabajaran juntos, porque es difícil. Yo nunca viví en un templo, pero sí me tocó administrar un templo 2 años, un ashram, un lugar donde había personas que no se les paga y que tienen que hacer un montón de trabajo. Y gente con todo tipo de karma, con todo tipo de gustos, con todo tipo de cualidades, ¿no? Y es difícil, porque cuando hay dinero de por medio es fácil. Uno, si no haces lo que hay que hacer, no recibís el sueldo o te echo, pero en una comunidad espiritual es complicado. Entonces yo usaba este canto, o lo transmitía seguido, del 4º canto, donde está la historia de los prachetas, y los prachetas logran ver el darshan, logran ver a Dios, a Krishna, a Vishnu, porque trabajaron juntos sin pelearse, o por lo menos respetuosamente hicieron servicio devocional juntos, y Krishna quedó muy satisfecho. Esto es canto 4, texto 30, verso 8. Texto 8, perdón. Eliangelis, mano resonante azul, soy Elis Prabhu. ¿En dónde se pueden leer los 3 votos que se dieron al ladrón? Buena pregunta, lo escuché hace mucho la historia en una clase, tendría que recopilar. Es larga la historia, me acuerdo que después era no comer ninguna fruta prohibida, no recuerdo,
Me acuerdo, me quedó muy grabado el primer voto y era el que yo traía a colación porque era sobre el hecho de actuar impulsivamente. Los otros dos votos eran más cuestiones así, medio técnicas y prácticas, pero este era el más importante y el más resaltante para la época en la que vivimos, el de no actuar en forma impulsiva. Bien, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, o alguna duda, si no vamos a cerrar acá. Son 18:12. Déjenme ver si no me salteé de responder. Noemí, Mimi, saludo, nos vemos. Miguel Ángel, Haribol, gracias por el saludo. Kakutmini, ya tratamos de responderle el canto. Bueno, no veo más preguntas. Disculpen si me tomé más de una hora y era una hora. No soy bueno. A veces, no, pasa que también se cortó en 2 oportunidades. Jenny mencionó sobre el mantra de la humildad. ¿Podría ampliar más cómo podemos practicarlo? Bien. Como explicaba Arjuna Saka, el señor Chaitanya, Dios, en su última encarnación, como Gauranga Mahaprabhu, no escribió ningún libro, pero sí formuló el Shiyastakam, que son unos versos muy lindos. Es poco el volumen que ocupan, yo creo que es una hoja. Arjuna Saka seguro los tiene todos. Y el mantra que decía Gauranga Mahaprabhu, Dios nos recomendaba que los practicantes de vida espiritual o cualquier tradición usáramos como un letrero luminoso, como algo, bueno, no en esa época porque no había letrero luminoso, pero él decía como colgárselo como un collar para tenerlo siempre presente. Es el Trinapi Sunicherata, Arora Pisa Isna, Manina Manana, Kirtaniya Sadahari. Arjuna Saka después te lo puede dar en sánscrito, y lo que decía este mantra, o lo que enuncia, es que se debe considerarse uno sin arrogancia, porque estamos acá porque nos creemos diosesitos. Nos creemos que somos muy importantes, que somos los más inteligentes, los más el algo, y en realidad ese es la definición de Dios. Bhagavan o Bhagavad Gita, la canción de Dios, uno de los nombres de Dios es Bhagavan, que es aquel que es 100% lindo, 100% fuerte, 100% inteligente, 100% fuerte, 100% renunciante, etc. Nosotros no tenemos esas cualidades en un 100%. Entonces debemos ser humildes ante Dios y ante los demás, porque no sabemos ni siquiera cuántos cabellos tenemos en el pelo, cómo crecen nuestras uñas. Hay muchas cosas de que desconocemos. Mismo Sócrates enuncia, lo único que sé es que no sé nada. Es una gran verdad. Es muy poco lo que podemos conocer. Entonces uno debe ser, por eso en las culturas de Oriente, para practicar la humildad ante Dios, uno pone, cuando entra a un templo, la frente en el piso, para considerarse más bajo que Dios. Yo recuerdo que un familiar mío era muy arrogante. Mi papá tenía y él había nacido en un extracto pobre y por temas de la vida se volvió rico, y la riqueza, Bogai Yuaria Prayaktanam, le confundió su inteligencia espiritual, y en el lecho de muerte mi mamá le preguntó a ese familiar, no puede, porque era muy malhumorado y él tenía una arrogancia y decía, yo triunfé y me tienen que escuchar a mí porque yo en la vida sé cómo se vive y viví como un rey, y así trataba muy mal a los familiares porque él había triunfado materialmente pero era muy pobre espiritualmente. Entonces yo me acuerdo cuando me hice vegetariano me criticó, me dijo que no se me iba a desarrollar el cerebro, que iba a quedar como el de la serie de Kung Fu, como estúpido, porque no iba a desarrollar mis neuronas por no comer. Bueno, tuve una ignorancia espiritual muy crasa, y mi mamá, mismo en el lecho de muerte, cuando él seguía insultando, seguía agrediendo, le preguntó, pero pará, ¿por qué eso es así? ¿Qué te pensás, que sos Dios? Sí, yo soy Dios. Bueno,
Entonces lo llevé a un extremo, pero humildad significa reconocer que ante Dios somos muy chiquititos. Por eso se explica que hay dos tipos de almas en nuestro cuerpo: Jivatma o nosotros y Paramatma, el superalma, Dios. Entonces ante Dios somos muy chiquititos. Y cuando uno entra a un templo en la India o en cualquier templo Vaishnava o mismo los islámicos, 3 veces al día paran lo que hacen y llevan su frente al piso para reconocer: Alá Akbar, Alá es grande, yo soy chiquito. O sea que esto es religiones comparadas, no es que nuestra tradición enseña esto y otra. No, la humildad, el cristianismo también. Todas las tradiciones famosas o prominentes del mundo enseñan que debemos practicar la humildad. Por eso en el Bhagavad Gita, capítulo 13, textos 8 al 13, se recomiendan los 20 procesos para practicar vida espiritual, para llegar al mundo espiritual, para evolucionar espiritualmente. El primer ítem que menciona es Amanituan, como lo explicaba anteriormente. Entonces, Trinadapi Sunichena, este mantra de definición de la humildad, nos recomienda considerarnos humildes, no arrogantes. Arrogancia o creerse muy importante, sobresaliente en todo, es lo opuesto a la humildad. Entonces se nos recomienda cultivar la humildad, llevar el enunciado de Sócrates: lo único que sé es muy poco. Sócrates decía: no sé nada, lo único que sé es que no sé nada. ¿Y qué otro factor? Ser tolerante. La tolerancia es una cualidad divina. Tolerante como un árbol. El árbol se explica que lo van a rayar, le ponen un corazoncito, los perros le levantan la patita y le dejan un regalito que huele mal, y el árbol no se queja. Tolerante como un árbol. Desprovisto de todo sentimiento de orgullo, estar dispuesto a ofrecer pleno respeto a los demás sin esperar resultado a cambio. Es un proceso, no es que canto Hare Krishna y va a aparecer la aureolita inmediatamente, ¿no? El Bhagavad Gita dice Kalenamati Vindati, a su debido tiempo. Por eso, otra de las cualidades divinas que debemos practicar es, yo siempre se las recomiendo a mis alumnos, son paciencia, tolerancia, determinación y un intenso deseo. Hay un refrán en la India que dice que cuando uno da un paso hacia uno, Dios da 100 pasos hacia uno. Y como el Paramama es el mejor amigo que tenemos, es la persona más cerca que tenemos en el corazón, Él, cuando yo intento ir a Él sabe todo. Entonces Él me va a dar las herramientas, quizás no en el momento y de la manera que yo quiero, pero Él me va a dar las herramientas para que yo avance, para que yo me acerque, para que yo me limpie del materialismo. No es fácil, pero la práctica hace al maestro. A ver, por lo cual, para todo, determinación, constancia, paciencia, tolerancia, para todo, hasta para estudiar en una facultad, para lograr un título, para ganar una olimpiada, para todo tenemos que aplicar estas cualidades divinas. ¿Por qué no para lo espiritual? Confianza, sí, fe. Pero la fe tiene que ir acompañada de conocimiento, o del estudio, o de la práctica. Por eso Husserl era un filósofo que decía la fe y la práctica. Son como dos vías paralelas. Por eso en la India hay el Vaishnavismo, la religión mayoritaria de la India, es una unión o una comunión entre dos filosofías. La que llevamos a Dios a través de misericordia únicamente, o fe, y la otra escuela que dice llegamos a través del propio esfuerzo. Son dos filosofías prominentes, la del gatito y la del monito. El gatito, para dirigirse cuando es bebé, no hace nada. Actúa solo por misericordia de la madre. La madre lo agarra de acá y lo lleva. Y el gatito no hace nada. Avanza por fe, por su mamá. Y la otra es la del monito. La del monito todo lo contrario. Se tiene que agarrar, hacer cualquier esfuerzo propio para agarrarse de la monita mamá. Cuando la mona va de liana en liana y para no caerse se tiene que agarrar fuerte. Y hacer mucho esfuerzo.
Entonces, el Bhakti Yoga es una combinación de ambas, de mi esfuerzo, de mi práctica y de la fe y de la misericordia de Dios. Ambas están unidas y relacionadas. Que lo dijo Husserl, fe y práctica. No sé si quedó... ¿Puede ser que Kudmini está de acuerdo? Bueno, creo que me extendí de más. Pero bueno, da mucho para hablar. Como ven, el tema del Sadhu Sangha, la asociación. Traten de leer las enseñanzas de Prahlad y de tratar de trascender lo que es amigo y enemigo. Se recomienda en el Bhagavad Gita trascender las modalidades, trascender los impulsos o trabajar en ello. Así que una de las formas que tenemos para cultivar la bondad y también para evolucionar espiritualmente es justamente, como decía Arjuna, introspectar, Arjuna Saka, introspectar y también traer a Dios a nuestra vida. Porque es muy lindo meditar en Dios y decir qué lindo, ya hay Radha Madhava, Dios está con el mundo espiritual, con las vaquitas y algún día voy a ir. Pero también uno debería invitar a Dios a su corazón. ¿Y cómo invita a Dios a mi corazón? Con la yapa, por ejemplo. ¿Y cómo introduzco a Dios en mi organismo? Con el prasadam. Capítulo 6. ¿Cuál es la práctica adecuada para controlar la mente? Práctica adecuada, Hare Krishna, cantar los santos nombres de Dios, que es una actividad meramente espiritual. Porque no nos da nada material. Yo canto la yapa y hasta la mente se me pone en contra. Uy, no aguanto, no escucho, tengo otras cosas que hacer, tengo que pagar los impuestos, tengo que llamar a mi hijo, tengo que ir a ver si está la leche. Y así, la mente todo el tiempo nos bombardea. Muy difícil controlar la mente, pero es una austeridad cantar los nombres de Dios. Y no lo podemos saborear, pero es una actividad meramente espiritual. Completamente. Y es una forma de invitar a Dios a nuestro corazón. Ya está ahí, pero empezar a tocarle la puertita o limpiar el espejo. Está al lado mío y me separa un vidrio muy sucio y empañado. Cheto Darpana Marjanam. Lean el Shiyastaka porque se dice que el beneficio, como explicaba Arjuna Saka en la primera clase, del canto de los nombres de Dios, no importa en qué tradición, nosotros porque seguimos el Bhakti Yoga cantamos Hare Krishna, pero cualquier nombre de Dios es válido. Uno al cantar está limpiando. Cheto Darpanam. Marjanam. Marjanam significa está limpiando con esa vibración que viene del mundo espiritual, el espejo, el vidrio que no me deja ver a Dios. Y bueno, también le da un montón de beneficios a uno. Todo el capítulo 8 del Bhagavad Gita explica eso. Así que era para espiritualizar nuestra identidad. La yapa, así que, o el canto de los nombres. Así que, como decían nuestras abuelas, el que canta, los males espanta. Así que terminamos esta clase con una canción que viene del mundo espiritual, todos la conocen. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Om Tat Sat. Si no hay más preguntas, me despido de ustedes, muchas gracias.